Bienvenidos al panel de discusión titulado La tecnología como aliado hacia la descarbonización. En este panel participa Daniel Camac, presidente de H2 Perú, Jorge Guimac, gerente de desarrollo de negocios ISAREP, Erickson Bacurcio, especialista en mercados energéticos de Engie Energía Perú, Maritza Zavala, gerente TI y servicios corporativos para Repsol Perú y asociada en WIN Perú, y el panel es dirigido por Silvia Dioses, directora de Sistemas de Gestión Empresarial en ISAREP. Buen día a todos, les saluda Silvia Dioses y esta vez voy a moderar este panel. Les cuento que estoy sumamente honrada por poder compartirlos con quienes voy a presentar. Aquí está Daniel, está Maritza, Eric y Jorge. Y vamos a compartir este tiempo y vamos a hablar sobre la tecnología como aliado para la descarbonización. ¿Qué es eso? ¿Qué retos trae? ¿Qué significa? Vamos a conversar de esto en este espacio. Entonces yo quiero compartir con ustedes unos elementos que recogí. Por ejemplo, en julio del 2021 vamos a celebrar nuestro bicentenario de independencia, pero también vamos a celebrar 5 años desde que nos suscribimos al Acuerdo de París en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Y ahí nos comprometimos a ser un país carbono neutral al 2050. O acá nomás, en diciembre del 2020, el presidente Sagasti indicó que nosotros nos reafirmábamos con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Es más, dijo que sin ciencia ni tecnología no hay futuro y atendió el llamado de la ambición climática y comprometió a Perú a que no solo vamos a compensar emisiones en un 30% al 2030, sino 40% al 2030. Es un gran desafío. Y por otro lado, el ministro Gabriel Quijandría, ministro del Ambiente, indicó que como país podemos ser muy competitivos si desarrollamos una matriz energética basada en energías renovables. Y es más, algunos estudios preliminares indican que el beneficio económico de la descarbonización del Perú al 2050 pudiera tener un impacto de 98 mil millones de dólares. Eso es un montón, ¿no? Entonces, con esos elementos, ¿cómo es que participamos como sector privado? De hecho, que contribuimos mucho, de hecho, que hemos avanzado. Es más, la matriz energética en el Perú es bastante limpia. Solo en el 2022, la última central de generación a base de carbono va a dejar de operar. Y de ahí nuestra matriz es limpia: gas, agua, energías renovables. ¿Pero eso será suficiente? ¿Cómo podemos vivir la transición energética, la eficiencia energética, la digitalización? ¿Cómo aprovechamos toda esta ola? Entonces, seguro que la tecnología es un gran acelerador, pero debe haber mucho más. Entonces, con ese contexto vamos a conversar. En esta primera parte quisiera compartir con ustedes y conocer sus ideas en torno a victorias tempranas. Hablemos de acciones inmediatas y de aquí a 3 años. ¿Cuál creen que pudiera ser una estrategia o una tecnología prioritaria para conseguir todas esas aspiraciones que Perú tiene? ¿Cuál pudiera ser una victoria temprana? ¿Qué nos pueden compartir? Daniel, te invito a que nos compartas tus impresiones. Gracias, Silvia. ¿Cómo están todos? Efectivamente, como comentas, pues hoy en día todos sabemos que las energías, las tecnologías disruptivas en general en el país, en el mundo, están creciendo de manera exponencial y cada vez son más utilizadas en las diferentes aplicaciones industriales, ¿no? Y creo que en el caso de Perú, pues no es ajeno el uso de estas tecnologías y poder integrarlas en estos nuevos modelos de negocio que nos permitan pues acelerar a una transición de carbono, de la carbono neutralidad, que es algo que comentabas, ¿no?
Yo creo que hay tecnologías prioritarias y especialmente si nos orientamos al sector energético, fundamentalmente las energías renovables, obviamente basado en todo el potencial que el Perú tiene en estas fuentes, y sobre todo si esto además lo combinamos o lo asociamos al uso de las fuentes de almacenamiento, ya sea con baterías o con el uso de celdas de combustible que utilizan el hidrógeno verde, por ejemplo. Esto, digamos, conjuntamente con una industria 4.0 que utiliza como base la inteligencia artificial, ¿no? Permitiría pues transitar de manera muy rápida a esta nueva revolución industrial, digamos, que es lo que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, a esto se puede sumar una serie de aplicaciones, ¿no? Ayer en el panel se mencionaba, pues, por ejemplo, impresiones 3D para generación de repuestos, que tiene que ver mucho con la economía circular, el Big Data para la toma de decisiones rápidas, para generar eficiencia, el Internet de las cosas que está presente en muchas de las acciones que desarrollamos y que hacemos en el sector minero energético, especialmente para digitalizar las plantas y automatizar tareas cotidianas, ¿no? Entonces, creo que esto, como señalaba, puede permitir un nuevo modelo en la industria y sobre todo una cadena de suministro que nos permita competir con flexibilidad, con menor costos y con mucha responsabilidad sobre el medio ambiente, ¿no? Que es la base justamente de estos dos pilares, ¿no? Entonces, yo podría resumir esta primera parte como una victoria temprana. Ojalá que ver esta industria con estos componentes que va a generar un alto impacto en el PBI, ¿no? Orientado a la 100% ser digital, orientado a la carbono neutralidad, y que permita, pues, obviamente a Perú posicionarse muy rápidamente en el liderazgo que debe, digamos, adoptar justamente en razón de las propias fuentes y recursos que tiene el país, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Muy clave lo que dices. Maritza, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Cuál sería esa victoria temprana? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? A ver, para empezar, permítanme presentarles la empresa a la que pertenezco. Cuando escuchan de Repsol, muchos se imaginan la refinería, las estaciones de servicio, los grifos, y cuán lejos eso podría estar de un mundo con emisiones netas cero. Bueno, déjenme contarles que Repsol dejó hace un tiempo de ser una empresa de oil and gas, una empresa petrolera, y se convirtió en la primera del rubro que apuesta decididamente a asumir un compromiso de alcanzar emisiones netas al 2050. Imagínense lo potente del compromiso en estos momentos. Todo esto obviamente alineado a los objetivos climáticos del Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Esta ambición incluye no solamente los resultados, las emisiones resultantes de nuestra propia operación, sino aquellas derivadas del uso de nuestros productos, ¿no? Y se ha establecido un marco organizativo, un marco, digamos, en etapas que nos llevan a ese gran objetivo. Así que compartimos el sueño del país. Repsol opera en 31 países y Perú es uno de los países más grandes de operación para Repsol. Y tiene, como en todas las otras operaciones, tiene unos planes decididos que van a este objetivo de emisiones netas cero al 2050. Somos conscientes de la importancia, el papel de todas las fuentes de energía dentro de este mix energético, incluido en ellos, obviamente, el petróleo y el gas, para satisfacer una creciente demanda energética. Acuérdense que el desarrollo de un país supone una creciente demanda energética. Por eso que Repsol reorienta la estrategia a unas metas muy ambiciosas
en el plan estratégico, que tiene pilares de trabajo apostando en el gas natural como combustible clave para esta transición energética, haciendo que las operaciones industriales comiencen a evaluar digamos, reconfigurar su producción para bajar las emisiones. La Pampilla, que es nuestra refinería en Perú, este año y concretamente, de acuerdo a lo que nos pregunta Silvia, concretamente tiene 10 proyectos para reducir las emisiones de carbono y tiene un objetivo dentro del plan estratégico global específico. También tenemos generaciones, no estoy hablando solamente de Perú, estoy hablando en global, porque si queremos determinar cuáles son aquellas victorias tempranas, tenemos que mirar un poco a lo que está pasando afuera. No es para nadie digamos, un secreto que no estamos tan avanzados en esta carrera de transición energética o en estos objetivos 2050. Nos los hemos puesto, pero tal vez no hemos hecho lo suficiente. Y tenemos que ver qué es lo que han hecho otras economías, otros países, qué se ha hecho en otras realidades. Y podemos ver claramente una apuesta en la innovación y desarrollo de tecnologías que soportan todas estas iniciativas de transición energética. Nosotros tenemos, por ejemplo, que mirar casos como la movilidad eléctrica, que acá en el Perú no existe, pero en Europa es una realidad. Tenemos que ver también, por ejemplo, iniciativas de energía eólica. Imagínense que Repsol tiene el primer parque eólico flotante, está en el mar. Imagínense cómo podríamos aprovechar el viento en el mar. La verdad que son iniciativas que parecen lejanas, que parecen de otro mundo, pero son nuestra fuente de inspiración para echar a andar la máquina en Perú. Por eso es que tenemos que ver más allá de nuestro entorno para ver qué podemos hacer, cómo podemos sumarnos a ese cambio y a esa transición energética que va a hacer que podamos llegar a ese objetivo tan ambicioso. En estrategias a corto plazo, yo creo que en Perú, no siendo experta, mi expertise está en tecnología, sin embargo, al ser esto unas líneas estratégicas base de toda la operación de Repsol, las tenemos como que en nuestro ADN. Estrategias a corto plazo, yo pienso que están enfocadas en la eficiencia energética, ¿no? La eficiencia energética es una de las vías con mayor potencial para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? y reducir el CO2. Implica un proceso continuo de búsqueda de oportunidades en ámbitos de tecnología, de diseño. Tenemos que rediseñar los procesos industriales, tenemos que rediseñar la manera como ofrecemos energía. Y para eso nos basamos en tecnologías que todos conocemos, el IoT o inteligencia de las cosas, donde comenzamos a tener sensores que van captando muchísima información que es absorbida por grandes plataformas de data analytics, en donde comienza a haber, digamos, estrategias de abordaje de ciertos niveles industriales en los que se deberían ejercer algunos cambios para poder contener esas emisiones. Machine Learning, porque una vez que le enseñas a estas plataformas, solas van reaprendiendo, y básicamente hacia ahí es donde nos enfocaríamos. Nosotros en Perú ya tenemos 2 estaciones de servicio, 2 grifos de Repsol, que son verdes. La energía que consumen esos 2 grifos, uno está acá en Lima y otro está en Arequipa, proviene de paneles solares, que también se han desarrollado mucho en los últimos años. Ya no son tan caras las baterías, porque otra cosa que pasa es que la tecnología es muy cara. Para abordar esta problemática, la tecnología todavía es cara. Entonces hay que trabajar también en marcos regulatorios y normativos y de incentivos que promuevan estas iniciativas. Eso es, Silvia, lo que quería compartir.
Perfecto, Maritza, muchas gracias. Inspirarse afuera y rediseñar el modelo. Y Repsol con los dos grifos verdes que tiene es un ejemplo concreto de que eso que se ve tan lejano es posible hacerlo ahora. Muchas gracias. Eric, cuéntanos, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es la victoria temprana? Sí, Silvia, muchas gracias. Bueno, para mí es una satisfacción poder compartir el panel con personas con tanta experiencia y yo poder dar algunas opiniones respecto de lo que considero que es y hacia dónde como país debemos apuntar para poder conseguir este objetivo o cumplir con estos compromisos que hemos adoptado en el marco del Acuerdo de París. Bueno, para mí es importante resaltar el hecho de que cumplir un acuerdo para un país como el Perú, que es un país que naturalmente es un país limpio, no es un país contaminante, es un país que tiene bajo nivel de emisiones, sin embargo es un país muy vulnerable al cambio climático. Entonces, eso nos lleva a pensar y interesarnos por las acciones que debemos desarrollar y apoyarlas y fomentarlas, ¿no? Entonces, cumplir con los acuerdos del Pacto de París requiere mucha tecnología, requiere mucho esfuerzo y requiere mucho compromiso tanto del sector privado como del sector público para poder llegar a los compromisos tanto en el 2050 como en el 2030, que dicho sea de paso, son compromisos que tienen un sustento científico dado por el IPCC, que son los expertos que nos definen que un incremento de 2 grados centígrados en la temperatura global del país simplemente va a ser catastrófico para futuras generaciones, porque afecta ecosistemas, afecta procesos productivos, como por ejemplo los procesos de cosecha, que se ven alterados y seriamente afectados, o una serie de afectaciones que pueden ponernos a nosotros como país en una condición bastante, pero bastante complicada. Entonces, cuando yo veo acciones que podemos comenzar a tomar y que podemos comenzar en el corto plazo, pensando en unos 3 o 5 años, yo veo y me oriento a utilizar la electromovilidad como una alternativa, como una tecnología respetuosa con el medio ambiente que nos va a permitir reducir emisiones en uno de los principales sectores que contribuye con estas emisiones de gases de efecto invernadero como país. Entonces, yo considero que, por ejemplo, se pueden adoptar medidas de promoción a nivel de flotas de buses del sistema público. Países como Colombia, como Chile, tienen más de 1.500 buses actualmente operando y ya está en experiencia, es simplemente traerla, fomentarla y poner un poco de buena voluntad para poder hacer este recambio tecnológico en el corto plazo. Ahora, definitivamente esto tiene que venir acompañado de una matriz energética limpia, que nosotros gracias a Dios la tenemos. Nuestro parque generador es bastante limpio porque básicamente nosotros producimos con energía hidráulica y energía proveniente del gas natural, que es un combustible menos contaminante, y por consiguiente debemos continuar en la senda de promover energías renovables, pero como lo comentaron anteriormente, tanto Daniel como Maritza, tienen que ser tecnologías que ingresen al mercado por ellas mismas, o sea, que sean tecnologías ya maduras, que sean tecnologías que tienen bajos costos de inversión y que realmente sean competitivas, no que requieran apoyos, porque si no eso no resuelve el problema, o que sean tecnologías que tengan una flexibilidad en cuanto a su operación, de tal forma que no trasladen un problema de un sector a otro. Entonces, para mí es muy importante tener una electromovilidad sustentada por una matriz renovable y sobre todo confiable y económica. Yo creo que ese es un punto para el corto plazo que me gustaría, que considero que es importante tratar.
Buen punto, Eric, ¿no? ¿Qué tanto el costo de ingreso, esa tecnología es viable para que el modelo de negocio permita que esto sea sostenible, ¿no? Y que no sea tan subsidiado y pueda competir. Muchas gracias. Finalmente, Jorge, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cuál pudiera ser esa victoria temprana? Buen día con todos. ¿Qué tal? Antes de entrar al tema netamente tecnológico, Silvia, quería comentar algo que va apuntado a lo que queremos lograr con esto de ser carbono neutral. Esta experiencia que nos está dejando ahorita la pandemia ha hecho que aceleremos algunos temas que de repente como empresa, el 2019 ya habíamos comenzado con unos pilotos de teletrabajo y que en esencia el 2019 nos reportó evitar 50 toneladas de dióxido de carbono, de CO2, y que el 2020 lo que pudimos evitar de CO2 fue 400 toneladas. Entonces estamos viendo que dentro de esta condición, esta nueva normalidad que todos estamos viviendo, hay algo que podemos rescatar y no debemos perder al margen de nuestro negocio principal. Yendo un poco a nuestro negocio, y como muy bien lo comentó Daniel, Marixa, Eric, expertos en su tema, y lo han abordado todo a grandes rasgos, también yo quiero comentar un poco el tema de la experiencia que tenemos en la empresa. Somos una empresa de transmisión eléctrica, tenemos más de 12.000 kilómetros, y dentro de eso también, ¿qué consideramos para apuntar al tema de ser carbono neutral? Tenemos un proyecto muy importante que se llama Conexión Jaguar, que está dentro de los corredores de las líneas de transmisión que tenemos y que va más allá del tema de Perú, sino en la zona de influencia nuestra, Brasil, Colombia, llegamos hasta Chile. En ese sentido, donde la finalidad es mantener el hábitat del jaguar, mantener al jaguar, que el jaguar, si es que hay ahí, es consecuencia de que hay agua limpia, hay vida. Entonces, parte a nuestro negocio netamente hard, que viene a ser el tema de la transmisión, está relacionado a la visión que tenemos como afrontamos estos proyectos, de una visión de gestión de activos, una visión de largo plazo. Pues nosotros vamos y nos quedamos los próximos 30 años, entonces debemos generar ese ecosistema amigable con todos los stakeholders que corresponden al proyecto. Otro tema y una victoria temprana, para centrarnos en la pregunta, Silvia, me gustaría comentar sobre lo que vienen a ser los corredores de transmisión. Un tema interesante puede ser, nosotros, en esos 12.000 kilómetros que tenemos aquí en el país, si queremos construir una nueva línea, hay que ir por otras áreas que cada vez son más complicadas, el tema social, ambiental, predial, cada vez es más complicado. Entonces se pueden reforzar con tecnología estos corredores que existen actualmente, para lo cual necesitamos un acompañamiento y ser promotores en que la regulación debe estar muy ligada a este tema, a estos cambios de tecnología, para que permitan desarrollar mejores o potenciar donde actualmente existen estos proyectos, para hacer unos proyectos mayores y de mayor capacidad para el país, sin necesidad de ir a otras áreas de influencia. Yo creo que son unos temas de victoria temprana que nos ayudarían bastante para el logro del objetivo, Silvia. Excelente, excelente, Jorge, muchas gracias. Entonces, englobando este concepto de victorias tempranas, pudiera resumir como que nos podemos inspirar del mundo, como que podemos inmediatamente repensar nuestro modelo de negocio a partir de tecnologías que ya existen, que ya se usan, como la impresión 3D, la analítica, el IoT, los sensores, y ahí ocurre que, por ejemplo, pueden haber subestaciones, estaciones de servicio verdes, como en Repsol, o los corredores más limpios, como tiene REP, o promover la electromovilidad con la idea de una flota de buses de energía, ¿no? Eléctricos. Entonces, todo eso puede ocurrir si trabajamos deliberadamente para que sea una victoria temprana. Muchas gracias. Entonces, ahora hemos hablado de las victorias tempranas corto plazo. ¿Qué tal si hablamos de largo plazo? Porque esa meta de reducir del 30 a 40% las emisiones es retador, o al 2050 ser carbono neutral, o como bien dice, la pandemia nos ha tocado mucho, entonces si nos hablan de miles de millones de dólares de beneficio por descarbonización, pues
vale la pena mirarlo. Entonces, pensando en el largo plazo, ¿cuáles consideran que son esos dos grandes desafíos que nos retan? ¿Y cómo pudiéramos aprovechar la tecnología para poder contribuir con esta descarbonización? ¿Cuáles son esos dos grandes desafíos o qué modelos de negocio de más largo aliento pudiéramos promover? A ver, esta vez voy a empezar por Maritza, cuéntanos. Mira, Silvia, tenemos muchísimos desafíos, muchos. Pensar en dos va a ser un desafío en sí mismo. Hay una de las cosas que yo pienso que debemos mirar con cuidado, y es la educación para la sostenibilidad. La conciencia que debemos tener todos los peruanos en sostenibilidad en un país verde, en un país que sea consciente del medio ambiente, que reduzca consciente e intencionalmente las emisiones de nuestras operaciones que tanto daño hacen. Yo pienso que estamos un poco lejos de esa conciencia en la sostenibilidad. Ese es uno de los grandes desafíos para mí. En otras realidades es inconcebible no reciclar en una casa, por ejemplo. En cambio aquí se pueden contar las poquitas casas en las que hay una conciencia de reciclaje. Entonces, eso es un tema de estructura que es un desafío a trabajar en el largo plazo. El peruano, nuestra educación tiene que estar enfocada en la sostenibilidad. Luego, democratizar un poco la tecnología. Y aquí es una de las cosas que me toca como experta en tecnología de la información, es el gran gap que tenemos con un país conectado, como deberíamos ser. La pandemia no hizo más que poner en evidencia que tenemos el grado de conectividad que tiene un país africano, sin desmerecer a los países africanos. Pero es terrible, la gente no está conectada, nuestros pueblos no están conectados. Si yo quiero usar tecnología, porque la tengo que usar para un mundo sostenible, para descarbonizar el país, no lo voy a poder hacer si no estamos conectados. Porque los datos que son aquellas piezas de información que nos ayudan a transformar la manera como hacemos las cosas, porque una vez evidenciado estas emisiones, podemos reconfigurar, podemos redefinir procesos, pero si no tengo datos, si no conecto, pues poco puedo hacer. Otra de los retos grandes es una estabilidad, porque esto demanda mucha inversión que debe ser pública y privada. Entonces, debemos trabajar como país, ni siquiera voy a abundar en eso, pero todos sabemos que tenemos que trabajar en la estabilidad como país. Y las tecnologías, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es alianzas con empresas tecnológicas. Tenemos que aprovechar que hay empresas de primer nivel, grandes empresas tecnológicas, y ojo, no podemos seguir mirando a Perú, tenemos que abrir los ojos hacia afuera. Y les cuento un ejemplo. Repsol acaba de firmar, no hace ni 2 semanas, un acuerdo con Microsoft. Ese acuerdo y dice, las dos compañías van a colaborar para el desarrollo de soluciones para transformar la industria energética en Repsol. O sea, las dos compañías van a unir el expertise de Microsoft, ya se imaginarán, en temas de tecnología, con el expertise de negocio, para poder transformar esta industria. Y Repsol suministrará energía renovable a todos los data centers de Microsoft en Europa. Entonces, ese es un ganar-ganar. Es una de las maneras como podemos hacer realidad esta acople de tecnología y negocio de energía. Eso era algo que quería compartirles, Silvia. Gracias. Espectacular, Maritza, tu mirada tan global. Gracias. Y Eric, ¿qué nos cuentas?
Sí, Silvia, bueno, mira, pensando ya en el largo plazo y realmente recapitulando un poco el hecho de llegar al 2050 con una carbono neutralidad es una tarea súper complicada y requiere realmente de mucha tecnología. Requiere tecnología y requiere políticas fuertes, duras, para poder llevar a cabo esto. Entonces, ya en el largo plazo yo creo que lo más importante, como bien lo ha destacado Maritza, es el hecho de cambiar nuestra forma de pensar, darnos cuenta y percibir la huella de carbono que nosotros dejamos en cada una de nuestras actividades, porque eso nos va a permitir ser conscientes del problema que estamos enfrentando. Mientras no tengamos un pensamiento, un cambio en la matriz de pensamiento respecto a lo que es el cuidado del medio ambiente, no vamos a poder apoyar o impulsar políticas o vamos a poder, como país, ser capaces de llegar a objetivos puntuales o objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo que al 2030, que es uno de los primeros retos dentro de esta carbono neutralidad, de tener esta carbono neutralidad, nosotros tenemos a nivel global el gran desafío de agarrar y cambiar el efecto invernadero. Entonces, esa curva de inflexión va a ser muy difícil de generarla si es que no es con acciones concretas. Dentro de lo que es y lo que he planteado en la primera parte del conversatorio, yo considero que una acción importante o un criterio importante que podría seguirse es atacar otro segmento dentro de lo que es el transporte eléctrico, y que en este caso serían flotas de taxis que actualmente, por ejemplo, para tener un número, en la ciudad de Lima existen más de 200.000 taxis. Somos una de las ciudades que tiene una mayor cantidad de taxis a nivel del mundo. Y de eso solamente un poco menos de la mitad, 80.000 aproximadamente, son taxis formales. Entonces, dentro de esta segunda visión, de esta segunda secuencia de acciones que habría que desarrollar, yo considero que habría que apuntar a hacer una reconversión de estas unidades de taxis a nivel de flotas y así poder generar un segundo nivel de electrificación del transporte. Y lógicamente apuntar a que a futuro, como ya estamos hablando de una visión un poco más extendida, entender a la electromovilidad como una tecnología de transición al futuro, porque a futuro actualmente hay tecnologías como es el hidrógeno que nos van a permitir tener mejores eficiencias, por ejemplo, para lo que es el transporte de carga pesada. Entonces, esa es la tecnología del futuro, y esas son las tecnologías que nos van a permitir a nosotros conseguir esta ansiada inflexión de la curva de emisiones de CO2, porque acordémonos que ser cero neutrales es al final que todo el proceso productivo que nosotros llevamos o que tenemos con determinada tecnología sea exactamente equivalente a lo que dejamos de consumir a lo largo de su vida útil como proyecto. Bueno, entonces yo creo que realmente eso es lo que debemos hacer y es a donde debemos apuntar en el largo plazo. Muchas gracias, Eric. Importantes los desafíos que mencionas. Jorge, cuéntanos, ¿cuáles son para ti los grandes desafíos o esos modelos de negocio que podemos presentar? Sí, muy ligado a lo que comentan, lo que ha comentado Eric también, la electromovilidad y parte de una tecnología. Yo quisiera centrarme en el desarrollo de lo que viene a ser el almacenamiento y los servicios energéticos distribuidos, o como mencionó Maritza hace un momento también, el tema de la eficiencia energética. Antes de precisar algunas ideas al respecto, quisiera decir que aquí estamos todos enfocados en el uso de nuevas tecnologías y desde mi punto de vista no hay la tecnología salvadora, no hay la mejor tecnología que está acá, sino el reto que nos corresponde es ese mix
que se va a adecuar a cada realidad, a cada país, dentro del país, a cada geografía, a cada situación. Entonces, ese mix va a ser importante y apuntando todo a un tema de disminuir o ser carbonos neutrales, apuntando siempre a eso. En ese sentido, yo que podría hablar sobre el almacenamiento. El almacenamiento, justo para desarrollar el tema de la movilidad también, la electromovilidad, va a tener que usar baterías. Y estas baterías son las similares a actualmente la tecnología de las que tenemos en los celulares. Y eso es una ventaja que ha hecho que los costos vayan disminuyendo. Más o menos de 2009 al 2015 bajó un 70% del costo de las baterías de almacenamiento. Entonces, esta tecnología que puede ser usada en cualquier parte de la cadena de valor de la electricidad, por ejemplo, tanto en distribución como en transmisión como en generación, hay que potenciarla porque va a generar y va a ser posible de que a través del almacenamiento podamos tener estas energías limpias, estas energías renovables, no convencionales, almacenadas para los usos que se le pueda dar a la industria, a la necesidad del país. ¿En qué puede ser? Una de las 17 funciones que tienen estas baterías, tanto como el sistema, como una solución para el sistema, que puede ser en el tema del sistema para la ayuda de la congestión de la red y todo lo demás, como puede ser también para detrás del medidor, que puede utilizar para lo que llamamos el peak shaving o para la utilización de los picos, y para estar evitando, por ejemplo, puede reemplazar a la quema de combustible, la quema de diésel, por un grupo electrógeno. Entonces, todos estos pasos, todas estas tecnologías que estamos usando y todo este tema que está detrás del medidor, que podemos llamar eficiencia energética, va a hacer que apuntemos y logremos a largo plazo esta meta que nos proponemos como país, ser carbono neutral. No sin antes volver a insistir que todo esto tiene que estar acompañado con una normativa que vaya ligado y que esté muy en paralelo, por lo menos, y no adelantándose al uso de estas tecnologías, que va a generar el entorno adecuado para que se desarrolle y para que los agentes, los actores, se desarrollen limpiamente en el país, en la competencia necesaria y en la efectividad necesaria. Un poco eso es lo que quería comentar. Sí. Muchas gracias, Jorge. Los desafíos que menciona son muy desafiantes. Y para terminar este bloque, Daniel, ¿qué nos puedes contar tú? ¿Cuáles son esos dos grandes desafíos o esos modelos de negocio que pudiéramos trabajar de aquí a los próximos 10 años? Sí, mira, la verdad que en estas últimas semanas he estado un poco interactuando, digamos, con varias compañías, tanto del sector energético como del sector minero, ¿no? Con compañías, digamos, globales que operan en muchas partes del mundo y que uno puede ver, pues, que tienen compromisos firmes para transitar a la carbono neutralidad, digamos, hacia el 2030 y muy aceleradamente para poder llegar al 2050, ¿no? Y la verdad que todo esto está basado fundamentalmente en el uso del hidrógeno. Entonces, para mí, yo creo que el vector clave, digamos, de toda la transformación energética y sobre todo de reducciones sustanciales de emisiones, especialmente en aquellas industrias donde se utiliza de manera intensiva, digamos, el uso de combustibles fósiles que generan muchas emisiones, es sin duda el hidrógeno, ¿no? Si uno, por ejemplo, solamente ve algunas características del hidrógeno, de hecho tiene muchas bondades, ¿no? Pero digamos, primero que es la sustancia que más abunda en el mundo, sin duda, ¿no? Y tiene una alta densidad química, digamos, una densidad energética química muy alta comparado, por ejemplo, con las baterías, ¿no? El hidrógeno está en el orden de cerca de 39 kilovatios hora por cada kilogramo, comparado con los almacenamientos de baterías que pueden estar en el orden de 0,3 kilovatios hora por cada kilogramo. Entonces, eso hace, digamos, una diferencia enorme que va a hacer que hacia futuro, especialmente como lo ha mencionado Eric, digamos, el transporte pesado o el transporte de grandes distancias
va a ser utilizado fundamentalmente teniendo como insumo el hidrógeno, ¿no? Hoy día ya se puede ver en muchos países donde ya se utiliza en trenes, en barcos, etcétera, donde se tiene pues el hidrógeno como combustible y lo único que se emite es vapor de agua. Y por otro lado, el hidrógeno pues es más de 14 veces más liviano que el aire, ¿no? Eso en realidad le da una capacidad enorme para ser muy, muy versátil, ¿no? Y poder almacenarlo y transportarlo en grandes distancias, ¿no? Y es ahí donde comienza pues a aparecer, digamos, lo que Perú puede hacer, digamos, en este aspecto, ¿no? Y si además de eso vamos viendo, digamos, de que todo este potencial, hace un momento mencionábamos que las energías renovables es tecnología importante para todo este desarrollo industrial y de reducción de emisiones, pero también va a ser muy útil y, digamos, muy intenso en su utilización para producir el hidrógeno verde, que es que es el sueño, digamos, a donde uno finalmente apunta como meta hacia el 2030 y ojalá antes, ¿no? Y el hidrógeno verde, como todos sabemos, uno lo produce básicamente inyectando energía eléctrica al agua, ¿no? Y separando pues el hidrógeno del oxígeno, ¿no? Entonces, y si esta energía proviene de energías renovables y después el hidrógeno se utiliza, digamos, en otras operaciones industriales, todo el proceso termina siendo libre de emisiones, ¿no? Y esto pues realmente es el gran vector de transformación energética, ¿no? Y el Perú es ahí donde puede jugar un papel importante de cara a sus recursos renovables y de cara, digamos, también a utilizar el hidrógeno verde, especialmente en estas industrias como es la minería, las industrias también del lado del food and beverage, acabamos de escuchar también, digamos, algunas otras experiencias también en las industrias de hidrocarburos, etcétera, ¿no? Donde ya se utiliza el hidrógeno verde como parte, digamos, de los procesos, ¿no? Entonces, esta gran transformación, por ejemplo, en el sector de minería con el hidrógeno, creo que es la clave de la transformación energética que puede tener el Perú, porque se deja de utilizar combustible líquido en el transporte pesado de mineral, se deja de utilizar energía que genera emisiones para la producción, por ejemplo, de amoníaco o de nitrato de amonio, para los explosivos que también se utiliza en minería. Esa misma energía renovable va a servir para, digamos, abastecer las otras necesidades de necesidad energética eléctrica que tenga la minería. Entonces, hace pues la realidad este gran objetivo que tiene el sector minero de producir un cobre verde, ¿no? Entonces, el Perú no solamente puede hacer esto, puede lograr con su minería, sino que al mismo tiempo puede producir hidrógeno para exportar a aquellos países que no tienen pues las bondades que el Perú tiene en términos de recursos renovables, ¿no? O sea, las necesidades de hidrógeno verde en el mundo van a crecer y no todos van a tener la fortaleza o el privilegio de poderlas producir. Entonces, ese es básicamente el sueño que yo veo en el largo plazo. Muchas gracias, Daniel. Con esto hemos terminado este segundo bloque donde hablábamos de los grandes desafíos y son tremendos en verdad. Hemos hablado sobre la educación, una educación sostenible, cómo democratizamos la tecnología, cómo trabajamos con el Estado, cuáles son las políticas que hay, cuáles son las normativas, el marco regulatorio. ¿Qué tecnologías vamos a impulsar? ¿Quiénes van a ser esos grandes socios que ya existen y deberíamos tener? Sobre esa base, podemos tener modelos de negocios diferentes, que vamos desde lo menos a lo más, con la gente más consciente, así como hablaban de que el teletrabajo ha aportado mucho y que la gente tiene que ser consciente de ello, o el valor que impactamos cuando usamos un vehículo eléctrico. Sobre eso se puede crear nuevos negocios, nuevas industrias. ¿Se imaginan esa transición acelerada por la inteligencia artificial, por la impresión 3D, por la analítica? ¿O poder promover el servicio del almacenamiento o los servicios energéticos distribuidos? ¿O yendo más allá,
aprovechar el hidrógeno que existe, que está ahí. A partir de las energías renovables, podemos conseguir separar el hidrógeno del oxígeno y con ese hidrógeno podemos desarrollar industria verde. Por ejemplo, la minería verde, por ejemplo, el cobre verde. Todas esas posibilidades hay, son grandes desafíos. Lo importante es que hay una claridad, hay un norte. Lo que nos corresponde es integrar todo esto y poder sacarlo adelante para que el Perú cumpla sus compromisos de carbono neutro al 2050. Y bueno, habiendo hablado de victorias tempranas y habiendo hablado de grandes desafíos, les planteo esta tercera pregunta. Estamos ya celebrando 200 años de independencia. ¿Qué le regalaríamos al Perú? ¿Cuál sería ese regalo para que todo lo que hemos dicho sea realidad? Cuéntenos, por favor. A ver, ¿qué me dices, Eric? ¿Cuál sería ese regalo por el Bicentenario? Bueno, si yo tuviera la posibilidad de devolver algo a mi querido país, sería darle la posibilidad de tener un parque automotor respetuoso, que respete el medio ambiente y que permita cuidar la salud de su población, que permita cuidar la salud de las futuras generaciones. Entonces, y eso básicamente con una visión a futuro para poder dar y ceder el paso a una nueva tecnología que vendrá a futuro, que podría ser el hidrógeno, que podría ser, no sé, quizás otra tecnología, pero que sirva como un mecanismo de transición. Y apoyado a eso, definitivamente, una matriz energética mucho más renovable, pero confiable. Una matriz energética gestionable desde todo punto de vista. Y yo creo que eso es un regalo que se llama sostenibilidad. Acciones que sean sostenibles en el tiempo para poder llegar al 2050 y tener el objetivo cumplido con una sonrisa de todos los que nos toque estar en ese momento. Gracias, Eric. Ese regalo es increíble. ¿Y tú, Jorge? ¿Cuál sería tu regalo? ¿Qué le darías al Perú por el Bicentenario? Mi regalo sería seguir con un sistema eléctrico resiliente, apuntado más allá del Bicentenario, como te digo, y en ese sistema eléctrico resiliente actuar todos nosotros, todos los que somos agentes, con coherencia. Esta coherencia que está apuntado a lograr este tema de carbono neutral, ser carbono neutral, y que podemos, y que está en nuestras manos. Nosotros, esa coherencia también, que hay que pedirlo a nuestras autoridades, para que promuevan, para que solamente embarquen la cancha y los agentes desarrollemos este mercado y esta matriz energética, como mencionó Eric, apuntado a ser una matriz energética verde y refuerzo, resiliente y sostenible en el tiempo. Eso es lo que arreglaría. Gracias, Jorge. ¿Y tú, Daniel? ¿Cuál crees que sería ese regalo que el Perú se merece y tú se lo entregarías? Mira, hace poco hemos lanzado esta iniciativa de H2 Perú, ¿no? Que es la Asociación Peruana de Hidrógeno, y la verdad, nuestro reto, y ojalá lo pueda lograr, es justamente pues alcanzar un ecosistema que pueda permitir, digamos, integrar tanto al sector público como al sector privado, y desde el lado de la oferta y la demanda, para poder avanzar de manera temprana y muy rápida también, con los primeros pilotos, y ojalá pues tener una planta, que el Perú, ¿no?, tenga una planta de hidrógeno verde desarrollada, digamos, para comenzar a cubrir esas necesidades, ¿no? Entonces, es eso básicamente, y ojalá lo podamos alcanzar como lo comentaba. Claro que sí, Daniel, así será. Impresionante. De todas maneras. Y finalmente, ¿Y tú, Maritza, cuál sería el regalo que le darías al Perú? ¿Cuál sería ese regalo que le darías al Perú por ese Bicentenario?
para que no solo cumpla con sus compromisos, sino que inclusive los cumpla anticipadamente? Bueno, ahí me van a permitir que mi deseo de la parte tecnológica para Perú sea el gran habilitador de todas estas maravillosos regalos que mis compañeros del panel están proponiendo. Yo le regalaría al Perú una fibra óptica de punta a punta, una fibra óptica que recorra toda la nación, hasta el pueblo más chiquito, que conecte a todos los peruanos, para que todos los peruanos sean partícipes del desarrollo y cumplan su rol en esta transición energética y con este objetivo tan retador que tenemos por delante. Eso sería. Muchas gracias, Maritza, y muchas gracias a todos por compartir estos 4 regalos. Si los tengo que integrar, hemos hablado de un parque automotor respetuoso, aprovechando la energía originada de fuentes renovables o estos carros eléctricos. Un sistema eléctrico resiliente que esté listo para alcanzar esos nuevos negocios, esas nuevas industrias que impacten mucho más a la gente. Ya es una realidad. H2 Perú existe. Esa asociación peruana de hidrógeno, ¿cómo puede crecer para que sea un ecosistema? Y esa tecnología como gran habilitador, ese 4.º regalo. ¿Se imaginan la fibra óptica de punta a punta? Con esos 4 regalos es que creemos que pueden ser realidad, que sabemos, creo, cómo gestionarlos y que se trata de trabajar de manera colaborativa y en equipo para sacarlo adelante. Empresa, sociedad, Estado, universidad, todos girando alrededor de ese propósito de ser carbono neutral al 2050 y aprovechar esa velocidad que la tecnología y nuestro talento nos permiten. Entonces, con esto terminamos el panel. Agradezco tremendamente a Maritza, a Jorge, a Eric y a Daniel y a todos los presentes por haber compartido con nosotros. Bienvenidas sus preguntas, veremos la manera de poder responderlos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.